Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Liz? Saludos a usted y a la radio audiencia también. Sí, doctor, queríamos saber un poquito más detalles acerca de la preliminar que se dio hoy. Planteaste varios incidentes, he visto. Sí, sí, así mismo, tanto yo como mi equipo jurídico, el equipo del estudio jurídico, planteamos una serie de incidencias. Básicamente planteamos primero un incidente de sometimiento definitivo, tocando un poco algunas cuestiones relativas a la atipicidad del hecho acusado, y no solamente a la atipicidad, sino que también aprovechamos ese incidente para remarcar una serie de desprolijidades y errores procesales garrafales en los que incurrió la Fiscalía al momento de formular su acusación, para luego plantear un incidente de prescripción de la acción penal. Nosotros consideramos que es absolutamente patente de que la acción penal prescribió, luego un incidente de ofrecimiento definitivo como consecuencia de esa prescripción y finalmente un ofrecimiento de pruebas para el negado hipotético caso de que todos los incidentes se rechacen y eventualmente se haga un juicio oral y público. Te comento brevemente, te hago un pequeño resumen de en qué consistió cada incidente. Sí, por favor, doctor. En el incidente de ofrecimiento definitivo, básicamente, Raúl, lo que hicimos fue, dejamos en evidencia que, por ejemplo, la Fiscalía afirma en su acusación una serie de cuestiones que sencillamente no tienen ningún tipo de soporte documental. Por ejemplo, dice, Hernán Rivas afirmó en una entrevista radial ante un colega tuyo, Santiago González, afirmó que él cursó clases en Pedro Juan Caballero. Entonces uno se remite a esa prueba, que es una prueba remitida en un soporte magnético, escucha la entrevista y eso sencillamente nunca ocurrió. Entonces la acusación se basa en elementos de prueba inexistentes, lo que mínimamente debería generar la nulidad de la acusación. Otro ejemplo, ese es uno de los, sinceramente, de las decenas de prolijidad y ejemplos que te podría dar, ¿verdad? Otro ejemplo, por ejemplo, es... La fiscal dice, el hecho de que la Universidad Sudamericana no me haya remitido a mí el soporte documental que acredite que Hernán Rivas cursó la carrera, eso es un elemento a ser tomado como un indicio, siendo que eso se basa sencillamente en la ley, principio de legalidad. La Universidad Sudamericana le dice a la fiscal, señora fiscal, yo no tengo más las documentaciones porque Hernán Rivas cursó desde el 2010 hasta el 2016. En ese momento yo no tenía ninguna regulación que me obligue a guardar por ningún plazo de tiempo la documentación. Me regí analógicamente, siendo que no tenía una obligación de hacerlo por la ley tributaria, entonces tuve la documentación hasta el 2021. Imagínate, Raúl, que la denuncia entró en el 2023. Y así como cuestiones como esas, realmente hay cientos, ¿verdad? Otra cuestión sumamente grave, te comento, Raúl, por ejemplo, uno de los elementos, uno de los indicios que la fiscal considera que son elementos contundentes supuestamente para acreditar su acusación, es una entrevista que supuestamente Hernán Rivas da al diario ABC Color y adjunta y copia en la acusación fiscal un link, que después yo, si querés, al privado a tu producción te puedo pasar. Por favor. Sencillamente uno entra al link y le remite a una página que al día de la fecha no existe. Entonces nosotros, como defensa, nos vamos a una preliminar, nuestro representado, que es nada más y nada menos que un senador de la Nación, se presenta en la preliminar y no sabe a qué se refiere la fiscal, porque al entrar al link la página no existe y la fiscal basa su acusación en una página inexistente. O sea, eso mínimamente nos deja en indefensión. Bueno, en relación al incidente de prescripción de la acción penal, el Ministerio Público acusa al senador porque supuestamente produjo inmediatamente un documento público con contenido falso y luego utilizó ese documento público con contenido falso, siempre supuestamente. Imagínate, Raúl, que la denuncia que genera el inicio de la causa penal, la llamada noticia criminis, se da en octubre del 2023 y el hecho de la expedición del certificado de estudio del senador se dio en el 2018, prescribió en el 2021. El título se dio en el 2020, en junio, prescribió en junio del 2023. Es decir, la denuncia entra sobre un hecho ya prescrito. Ahí hay 3 años, perdón, doctor, 3 años nomás entonces la prescripción.
3 años la prescripción porque la producción mediata de documentos públicos de contenido falso tiene una expectativa de pena, o sea, el tipo base es de 3 años. Ah, entiendo. Ya tenor de lo establecido en el 101 del CP, la prescripción se dan 3 años. Imagínate lo grave que es de lo que te estoy diciendo, Raúl. Le acusan a una persona, en este caso un senador, el día de mañana puede ser un periodista, un abogado, un empresario o cualquier persona, y le acusan por un hecho que ya prescribió. Entiendo. Es más, si vos te remitís a la acusación fiscal, en hojas 2 y 3 dice primera porción fáctica atribuida a Hernán Rivas y cita los hechos prescritos. Entonces la acusación se basa en una porción fáctica que prescribió. El tercer incidente que planteamos es un sobreseimiento definitivo como consecuencia de la prescripción. Nosotros mantenemos que como prescribió la producción mediata de documentos públicos de contenido falso, el supuesto y mal llamado uso de documentos públicos de contenido falso ya no se puede castigar. Y finalmente, como te comentaba, hicimos también un ofrecimiento de pruebas para un eventual y negado juicio oral y público. Entiendo. Pero, ¿y estas pruebas que de repente no están, doctor, en todo caso tendría que excluirse? Es que se da algo muy particular, eso también es un error, o sea, es algo que nos llamó mucho la atención. Ese link que la fiscal menciona en su acusación fiscal no fue ofrecido como prueba, fue mencionado como un hecho probado por ser una noticia. En un párrafo ella dice, además de, o sea, se basa luego en una premisa falsa. Además de que Hernán Rivas dijo que estudió en Pedro Juan Caballero, cosa que nunca ocurrió, además de eso, como un indicio más, dice la fiscal, yo tengo la declaración que él dio ante ABC Color. Y para demostrar eso, pone un link. Pero ese link no está ofrecido como prueba, ni tampoco esa noticia fue ofrecida por la vía del oficio, por ejemplo. Está nomás el link, y ella basa una porción de su acusación en eso. Y uno cuando entra al link, no arroja nada. Dice 404 no encontrado, o sea, el famoso error 404 not found, que es cuando el link ya no arroja nada. Sí, o sea, entiendo. Realmente es una acusación que nosotros consideramos que adolece de efectos de fondo, de forma, y lo más grave de todo que está luego la prescripción. Y la prescripción es una cuestión de orden público, o sea, es grave la situación, Raúl. Realmente, y la fiscalía ya contestó estos incidentes, doctor. La fiscalía contestó los incidentes. Nosotros consideramos que la contestación de los incidentes fue bastante liviana, ¿verdad? Para no usar un término negativo, digamos, ¿verdad? Una contestación bastante liviana. Nosotros consideramos, y por lo menos estamos muy confiados de nuestra futura en cuanto a la prescripción. Te hago el siguiente razonamiento para que no queden más dudas, Raúl. Sí. La producción mediata prescribe en 3 años. El certificado de estudio que le dan a Hernán, le dan en el 2018, o sea, prescribió en el 2021. Su título le dan en junio del 2020, o sea, prescribió eventualmente esa cuestión. Obviamente que nosotros negamos esa cuestión, pero suponiendo, analizando la cuestión de la prescripción, su título fue entregado en junio del 2020, entonces prescribió en junio del 2023 ese supuesto hecho. Y la denuncia entra en octubre del 2023. Y Hernán es imputado recién como primer acto interruptivo en enero del 2024. O sea, desde que entró la denuncia, el hecho ya estaba prescrito. Entiendo. Y bueno, vamos a ver qué dice el juez entonces, doctor. Vamos a ver qué resuelve el juez. Así, o sea, te comento que todavía no estamos a las resultas de una nueva convocatoria a la audiencia, porque nosotros ofrecimos como prueba una declaración que hace la propia fiscal ante un medio periodístico, utilizando su mismo estilo de ofrecer pruebas. Ofrecimos una prueba, cuál es una declaración de ella ante un medio que se llama Monumental 1080 AM, en el cual ella da una entrevista y ella dice, sí, yo reconozco que estos hechos prescribieron. Y dice, por eso yo no imputé esos hechos, sino que imputé otros, pero esos hechos están mencionados en la acusación como primera porción fáctica. O sea, realmente hay un montón de errores y cuestiones que nosotros consideramos que sinceramente a esta altura ya no son subsanables, ¿no? Entiendo. Y más porque este tuvo un sobreseimiento provisional. Exactamente. Tuvo un plazo
extendido de un total de 1 año y medio, o sea, los 6 meses de la etapa preparatoria más el año del provisional. Entiendo. Y bueno, doctor, te agradezco muchísimo tu tiempo, muy amable. Sin problema, Raúl querido. Estamos en contacto. Saludos, Liz, también. Saludos Hasta a la luego, audiencia. doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor, gracias. Usted está escuchando PD